Muy buenas tardes, público conocedor y audiencia que tiene ganas de aprender el día de hoy. Mi nombre es Ramón Esteban y me encuentro con mi compañero Alan Escareño. Muy buenas tardes. Y Javier Moreno. Buenas tardes, Ramón, es un placer estar aquí contigo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de una fecha impactante, tal vez abrumadora para muchas personas. Claramente estamos hablando del día 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos fue víctima de un masivo ataque terrorista, dirigido contra objetivos emblemáticos como las Torres Gemelas de Nueva York, y no solo emblemáticos, sino también con objetivos gubernamentales como el Pentágono, causando miles de víctimas fatales y dejando ese país y el mundo en ascuas. El martes 11 de septiembre de 2001, hacia las 8:45 horas, comenzaba una pesadilla que tardó varias horas en desarrollarse y que aún no se borra de la memoria colectiva mundial. Pero basta de hablar, les pasaré aquí enseguida a mi compañero Javier Moreno, que le entrarán más en detalle con este acontecimiento aterrador. Gracias, Ramón. Como lo mencionaste, el 11 de septiembre del 2001 fue una fecha que acabó con la vida de más de 3,000 personas, ya que se llevaron los atentados a las Torres Gemelas del World Trade Center en los Estados Unidos, o como muchos lo ubican, en la ciudad de Nueva York. Este suceso fue donde 3 aviones impactaron en los edificios y en el Pentágono, secuestrado por el grupo terrorista Al-Qaeda, dejando a más de 3,000 personas muertas, las que iban en los aviones y las que se encontraban trabajando ese día en esos lugares. Para el mundo ocasionó mucha impresión porque muchos tenían en cuenta que para atacar a ese país no era fácil, ya que su fuerza aérea es impenetrable. Eso ocasionó mucha controversia porque comenzaron a surgir dudas y formular muchas teorías. Las teorías que se tenían en cuenta eran que la caída no pudo haber sido por los aviones ni por las llamas. Supuestamente se colocaron ciertos explosivos en los edificios para que estos se derrumbaran, ya que las torres fueron los primeros edificios hechos de acero que se derrumban. Tenían 47 vigas de acero en el centro y según los ingenieros era para que soportaran impactos de aviones, y que además de eso el gobierno de los Estados Unidos ya tenía un conocimiento del ataque y no hizo nada para evitarlo, que fue el propio gobierno de los Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques. Es algo que sigue en duda hasta el día de hoy. Aún se siguen cuestionando quiénes fueron los verdaderos responsables de estos ataques. No solo destruyeron la base de la economía de Estados Unidos, sino también dejó a muchas personas un recuerdo inolvidable, ya que perdieron a muchos familiares ahí. Como decías, fue un suceso muy triste. Pero bueno, pasemos a conocer un poco más de lo que estaba conformado las Torres Gemelas, el personal que trabajaba ahí y cuántos eran. Las torres están formadas por 110 pisos alcanzados los 417 metros y ahí se encontraba todo el mundo financiero, comercial, mediático y legal. Casi 30 empresas tenían oficinas en las torres. En total, unas 1,200 compañías ocupaban los 7 edificios que integraban el complejo. Resistieron 102 minutos en pie y en un lapso de 12 segundos se derrumbaron. Era la base de la economía y un mes después de los atentados sufrieron una pérdida de 105,000 millones de dólares. Días después de los atentados apareció un video en el cual Osama Bin Laden negaba la participación de él y la de Al-Qaeda en los atentados del 11 de septiembre. Ese video causó grandes controversias a nivel mundial, ya que se comenzaban a cuestionar que si ellos en realidad no eran los responsables de esos ataques, entonces ¿quiénes habían sido realmente? Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos inició una intensa guerra contra el terrorismo, tanto a nivel nacional como mundial. Esto provocó que los ciudadanos estadounidenses eligieran de nuevo como presidente a George Bush, que los países se sumaran a Estados Unidos en su invasión a Afganistán y a la guerra del Golfo contra Irak, las cuales eran justificadas principalmente por el apoyo que estos países presentaban a Al-Qaeda y el desarrollo de armas de destrucción masiva que supuestamente llevaban a cabo en sus territorios. A pesar de la gran cantidad de las interpretaciones que se le ha dado al ataque de las Torres Gemelas, en la mayoría de ellas, algunos autores coinciden en que se trató de un autoataque, con el propósito de justificar los bombardeos a las naciones de Irak y Afganistán, y apoderarse de los recursos de esos países y enriquecerse a través del negocio de la defensa. En base a todo, se hicieron previas investigaciones y análisis muestran que las olas de humo generadas por la caída de las torres son una manifestación física de lo que se llama flujo piroclástico, algo que no se produce a través de un incendio, sino de una explosión similar al de un volcán. Al igual que de una gran cantidad de testigos, incluyendo la prensa,
Hablan de explosiones previas a los aviones y previas también a la caída de las torres. Muchas gracias, Alan. Nos acaba, como pueden escuchar, una información demasiado valiosa. Aquí lo que pasa, y esto es en lo que vamos a entrar en detalle, continuarán haciendo investigaciones para dar con los responsables. Los académicos e intelectuales que han intentado responder a muchas preguntas que se han hecho sobre las investigaciones han sido ignoradas o ridiculizadas por los grandes medios corporativos, expertos políticos y funcionarios del gobierno, que claramente se proponen silenciar el llamado movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre o a cualquier persona que dude de la cuestionada postura oficial sobre este asunto. Sin embargo, las preguntas no dejarán de aparecer y cada vez se pedirán más respuestas. Hasta la primavera de 2010, más de 1,200 arquitectos e ingenieros han pedido tiempo en las trazas de polvo de las torres del World Trade Center y del edificio número 7. Ubicado en el mismo complejo, se han encontrado nuevas evidencias de explosivos que se utilizan para demoliciones controladas. Después de un cuidadoso examen de la versión oficial sobre el 11 de septiembre, donde la comisión incluso nunca mencionó el edificio número 7, y de datos forenses omitidos en los informes, estos profesionales concluyeron que se requiere una investigación independiente y transparente sobre estos enormes y misteriosos defectos estructurales. Estos académicos y profesionales de la construcción están motivados por varios elementos. Las múltiples explicaciones del informe de la comisión han resultado probablemente erróneas. Las aclaraciones científicas son imperfectas y contradictorias. Sea cierto o no, se tiene que conocer muchas historias alrededor de ese aterrador día, de lo cual el único que sabemos es que muchísimas personas inocentes murieron, ya sea por afán de gobierno, por ataques terroristas o simplemente por destino. Ese fue sin duda uno de los días más catastróficos de nuestro país vecino. A continuación les pasaré, para que termine este gran tema, una gran conclusión a mi compañero Javier Moreno. Disfruten la conversación. Como mencionabas, ya ahora entramos a la conclusión de esta parte informativa sobre el atentado. Ya han pasado casi 18 años desde el ataque hacia las Torres Gemelas y el Pentágono, y hasta la fecha los familiares de las personas que fallecieron ese día y ciudadanos en todo el mundo no lo olvidan y buscan una respuesta de quienes fueron los verdaderos responsables de que en ese día más de 3,000 personas perdieran la vida. Y no solo lo recuerdan las personas que estuvieron ahí presentes, es un suceso que marcó a muchos países, a nosotros como país vecino de Estados Unidos. Entonces es algo que llevamos dentro de nosotros, aunque no nos afectó directamente, hubieron factores externos que llegaron hacia nosotros. Muchos podrían seguir creyendo que fue un atentado realizado por Osama Bin Laden y Al Qaeda, mientras que otros creerán que fue un autoatentado. Ambas versiones tienen credibilidad, como también diversos tipos de mentiras al momento de explicar los hechos. Por ese motivo se están llevando investigaciones, por lo cual tenemos que observar bien que estas al momento de que se den a conocer presenten evidencias que así pueden confiar en lo que dicen. Y ahora, para conocer un poco más sobre la opinión personal de las personas, vamos a pasar con nuestras compañeras Daniela y Brenda, que van a entrevistar a una persona que estuvo viviendo el suceso o tal vez se enteró del suceso cuando fue exactamente esa fecha. Por el momento nosotros nos retiramos y a continuación los dejamos con la entrevista. Que tengan muy bonita tarde. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a la licenciada Gabriela Lebrija sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001. ¿Tiene algún comentario antes de empezar con la entrevista? No, ninguno. Dime. ¿Sabe exactamente qué fue lo que pasó el 11 de septiembre del 2001? Sí, un atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas en Nueva York y del Pentágono. ¿Sabe por qué ocurrió? Pues solo sé que fue la red de Al Qaeda los que se adjudicaron la autoría del terrorismo. Ah, ok. ¿Cómo se enteró usted? O sea, ¿cómo le llegó la noticia el día del atentado? Yo estaba en la universidad, Uh-huh. Entonces ahí nos avisaron que había pasado, pero bueno, así me enteré de la noticia. O sea, alguien más le dijo, usted no lo Sí. vio en las noticias. No, yo lo vi hasta que salí de la escuela. ¿Y cómo se sintió al momento que le dijeron de que no, pues acaban de atacar las torres? Pues impactante, o sea, cuando ves las imágenes te das cuenta de lo que sucedió, pues sí te quedas impactado, la gente aventándose por las ventanas y el derrumbe de las torres.
¿tuvo algún conocido involucrado en el accidente? O sea, que estuviera presente allá en Estados Unidos. No, ninguno. ¿Y cuál es su opinión general acerca de los atentados? Pues igual en contra de cualquier atentado de carácter terrorista donde mueren muchas personas inocentes. ¿Cree que es justo usar la religión para hacer algo tan barbárico? No, creo que no. No deja de ser un fanatismo. Los fanatismos siempre son malos. ¿Qué edad tenía usted exactamente cuando se enteró? Cuando pasó, pues. Como 22 años, 23. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí presente el día del atentado? ¿Adentro de las torres? No, cerca. Cerca. Pues refugiarme. O sea, por el susto. Sí, obviamente. O ayudar. No hubiera ido a ayudar. Si hubiera podido ayudar sin ponerme en riesgo, sí. ¿Sabe qué países estuvieron involucrados en el ataque, además de obviamente Estados Unidos? O sea, no. Al-Qaeda, pues Afganistán, me imagino, no sé. ¿Conoce algo sobre ISIS? No. Nada al respecto. Ningún comentario. No, ninguno. Gracias. Sí, la voy a oír. Bueno, muchas gracias por responder nuestras preguntas, por darse el tiempo de esta pequeña entrevista. ¿Algo para cerrar, conclusión que usted tenga? Pues sí, lo mismo. Desgraciadamente el fanatismo de la religión ha llevado a cobrar muchas vidas inocentes. Lo que está pasando en Siria es algo parecido a lo que pasó en el 2001 en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, en esa entrevista pudimos ver que la entrevistada estaba un poco desinformada porque ella estaba comparando lo que está pasando actualmente en Siria con lo que pasó en el atentado. Pudimos ver también que no supo decirnos alguno de los países que fueron involucrados en el atentado. Obviamente nos podemos dar cuenta que la gente está muy triste sobre los atentados que pasó, pero realmente no están tan informados sobre las razones y los involucrados. Con esta entrevista nos dimos cuenta que debemos de informar más a la gente sobre los atentados y darle luto a los afectados y a sus familias. En lo personal, creo que no es muy importante. Me corrijo. Es importante saber sobre el tema, mas no creo que vamos a seguir hablando de eso, porque no podemos comprender realmente lo que las familias sienten. Muchas gracias.